Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala. Buenos días, amigos, hermanos. Qué gusto estar esta mañana con todos ustedes, llegando a sus hogares, una mañana más de estudio. Quiero saludar a aquellos que se toman el tiempo desde muy temprano, estar aquí conectados y mantener la hilación de la clase que tuvimos el día de ayer. Están revisando sus apuntes, buscando lo que escribieron, leyéndolo. Eso realmente a mí me es gratificante porque entiendo que hay un interés. Y aunque si bien es cierto, afrontamos un problema como iglesia, y eso lo tengo que decir puntualmente para empezar. Y ese problema radica en que muy poca gente es propensa o proclive al estudio sesudo y consistente de las escrituras. Definitivamente el verlos a ustedes conectados a estas horas de la mañana me anima bastante a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, lo vengo haciendo ya hace algunos meses atrás. Tuvimos una pausa, tuvimos que interrumpir esto por motivos que expliqué en algún video, pero bueno, las personas que no lo saben, yo tranquilamente lo puedo decir y testificar. Mi esposo y yo estuvimos afrontando un tiempo esta situación del COVID-19. Estuvimos contagiados con este virus, gracias a Dios hemos salido de eso. La prueba es que estoy aquí, mi esposa está ayudándome junto con mi familia. Hemos formado como un equipo de trabajo. Bueno, pero al equipo le vino una prueba y esa prueba que nos vino la estuvimos soportando y la estuvimos superando con el favor del Dios eterno. Le doy todos los créditos a Dios y toda la gloria a Dios por este día, por esta mañana. El clima está un tanto cambiante, amanece un poco frío, luego sale el sol, pero entiendo que podemos esperar confiadamente en el Señor un mejor clima. ¿A quién no le agrada un clima más soleado? Yo sé que a ti en casa te gustaría tener un clima más soleado, más abrigado, ¿no? Más o menos al mediodía es que con esto comienza a mejorar. Pero con el cambio de clima, con la salida más constante del sol, del calor, estamos también experimentando un cambio de clima espiritual. Y eso es lo que en mi familia hemos entendido. Estamos verdaderamente felices de estar aquí, felices de poder compartir, felices de estar compartiendo estas mañanas de estudio. Estamos estudiando un tema que me lo inspiré, definitivamente lo confieso, en ver algunas veces durante estos días la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Medité mucho en aspectos y detalles de la película y me llevó esto a ver la Biblia, ¿no? A ver la Biblia, a entender. Dios puede hablarte a través de alguna película, definitivamente. Dios puede coger alguna situación, circunstancia que estamos pasando para transmitirte un mensaje y decirte, mira, quiero que veas esto
con otra óptica, con otro zoom, con otra perspectiva. Quiero que lo entiendas, quiero que lo magnifiques y quiero que entiendas estas cosas porque son importantes para ti. Cuando yo estuve pasando por esta situación del COVID-19, cuando estuve afrontándolo, fue un proceso, diría yo, duro, pero no imposible de atravesar y de superar. Definitivamente me enfrenté a temores, porque si hay una cosa que han hecho mucho hoy día los medios de comunicación es transmitir miedos y temores, miedos y angustias, cifras de muertos, contagios en el mundo, país tras país que cae azotado por esta pandemia, por este virus invisible. Las medidas de los gobiernos, que en su gran mayoría, creo yo, esta es una opinión personal y me hago responsable de mi opinión, no han afrontado de la manera más inteligente, ojo con esta palabra, inteligente posible esto, porque hay cosas que se pueden hacer y se pueden manejar con una perspectiva, digamos así, un poquito más científica y por qué no decirlo de fe. Pero en cierta forma los gobiernos latinoamericanos, claro, amparados en la idea de que la idiosincrasia del latino es un poco rebelde, es un poco de rebelión, es un poco antinormas, antirreglas, lamentablemente. Eso es algo que como latinos, la misma Biblia nos exhorta a que nosotros, por encima de ser latinos, pongamos los principios de cristianos por encima de esto. Pero los gobiernos, al entender estas cosas, entonces dijeron, bueno, vamos a encerrar a la gente, ¿no? Si las encerramos más, habrá menos contagios. Y las estadísticas dicen todo lo contrario, ¿no? De por sí, el encierro no ha sido la solución, y de eso estoy plenamente convencido. Pienso que se debieron tomar otras medidas, pero es una opinión que yo esbozo al aire, que las comparto con ustedes, ¿no? Sí estoy de acuerdo con que ha mitigado muchas cosas, en eso estoy plenamente de acuerdo, pero que fue una solución y que se debió apostar por otras cosas, eso nadie me lo quite de la cabeza, y no solamente por lo que yo escuché o vi o porque tenga afinidad con algún periodista o algunos periodistas que comentan y parece que son un poco opositores al pensamiento del gobierno, sino porque yo mismo lo he palpado, lo veo cuando converso, transito, voy y palpo la realidad. Veo, y yo lo he vivido cómo es esto del COVID-19, entonces me doy cuenta que sí, dentro de mi reflexión final digo, hay cosas que se debieron de haber manejado, y alguien dijo, es fácil ser general después de la guerra. No, creo que he sostenido mi criterio ya desde hace bastantes semanas y meses atrás, lo he pensado así. Como digo, no estoy diciendo que necesariamente todo fue malo, pero yo creo que en el caso de nuestra realidad pudimos haber apostado por otras medidas un poco más efectivas, más frontales y no estar tan a la defensiva. Una de las cosas que uno aprende en la guerra espiritual es definitivamente a ser un hombre de ofensiva y no de defensiva. Cuando tú estás a la defensiva, tú estás como que esperando a qué hora te cae el golpe, ¿no? Si viene el golpe, cómo lo aguantas y cómo lo resistes. Cuando estás a la ofensiva, tú comienzas a anticiparte a tu enemigo y comienzas a provocar esos rompimientos en la brecha, en las líneas del enemigo, que te pueden ayudar a tener esas victorias, ganar esas batallas, ganar esas escaramuzas que te van a ir dando paso a paso una victoria total. De hecho, en Cristo somos más que vencedores y Él ha vencido la muerte y el poder de todo virus y de toda enfermedad. Pero también hay que decirlo claro, debemos de reconocer los principios que están en la Escritura, reconocer los principios que están en la Biblia. Yo aprendí durante este tiempo, y lo testifico, yo aprendí que el temor a la muerte muchas veces ha hecho que haya gente que se doblegue ante esto y finalmente se rinda a la muerte. Solo Dios sabe si fue o no fue su tiempo de partir. Solo Dios lo sabe. Yo creo que hay gente que muere en su tiempo y hay gente que anticipa o acelera su muerte de una manera, digámoslo así, fuera de la voluntad de Dios. El hombre históricamente y bíblicamente está registrado, ha hecho muchas veces lo que no es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, por ejemplo, que Moisés
se anteceda a querer ser el libertador de Egipto fuera del tiempo, todo le fue mal. Y cuando uno hace las cosas fuera de tiempo, pues entonces no está obrando en la voluntad perfecta de Dios. Entonces alguien me dijo, pero entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque existe la permisividad de Dios, y dentro de esa permisividad Dios deja que tú hagas lo que tú quieras hacer, pero tendrás que hacerte cargo de las consecuencias y los resultados que obtengas tú. Eso vas a tener que lidiar tú. Con eso vas a tener que trabajar y afrontarlo más adelante. Eso es algo que espero que te quede claro. Espero que usted entienda claramente que tenemos que procurar caminar en la voluntad de Dios. Entonces, yo vi que una de las cosas en las cuales trabaja mucho este temor y este miedo que pulula en el aire hoy, tiene que ver con ese espíritu de miedo, ese temor a la muerte que hablaba el día de ayer y que lo cita el escritor de Hebreos en el capítulo 2. El versículo lo voy a volver a poner en un momento, o si no ya está en pantalla para que ustedes lo puedan ver. El punto es que cuando estas cosas se comienzan a dar, los temores a la muerte comienzan a venir a consecuencia, en este caso en particular del virus, el hombre debilita, y eso está científicamente comprobado, su sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico responde al estado emocional de la persona. Esto es algo esto es algo fisiológico, entiéndame esto, y también es algo psicológico, aborda lo que es la mente, el entendimiento. O sea, primero viene esa carga de presión, de tensión, de miedos y angustias, y luego viene esa sensación de opresión, de dolor, de un resquebrajamiento de la salud, y te predispones. En ese momento es cuando el diablo empieza a ganar batalla en tu mente. Dice, y quiero llevarte a una escritura, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, déjame ir hacia allá. Este es un versículo increíble, que lo entiendo cada día en una dimensión más clara, mayor, mucho más punzante. 2 de Corintios en el capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas están ubicadas en la mente. Y dice, derribando argumentos. La palabra argumentos viene de un vocablo griego original que es imaginaciones. Imaginaciones. O sea, derribando argumentos tiene que ver esas imaginaciones, esas imaginerías que uno se hace. Entonces, ¿cómo opera este espíritu de temor? Proyecta en tu cabeza y en tu mente figuras, imágenes, como si fuera una película mental que te recorre de cómo será tu muerte, te van a velar, tus hijos no te van a ver. Y esto me pasó personalmente a mí. Cada vez que yo me he enfrentado a la muerte, y en esto último particular, que me he enfrentado a esos temores, Satanás o la muerte misma proyectaba en mi cabeza algunas imaginerías, por ejemplo, de mis hijos, sus rostros, sus caras tristes por un deceso mío, una partida. Es una forma en la cual el enemigo trabaja en tu cabeza. Te comienza a proyectar ideas de fatalidad, desgracia, muerte súbita, dolor, llanto, desesperación, luto y una serie de cosas. Cuando tu mente se carga, ojo con esto porque estoy tratando de ilustrarte algunas cosas muy, muy interesantes. Cuando tu mente se carga con esto, lo que sucede es que tu boca casi como, digamos así, como una consecuencia, mecánicamente, por instinto, comienzas a hablar y con tu boca confesar. ¿Y qué es lo que las tinieblas quieren? Las tinieblas quieren que tú abraces las ideas de muerte. Las tinieblas quieren que tú saludes y te enamores de la muerte y comiences a confesarlo. Una vez que tu mente está cargada de eso y tu boca lo comienza a hablar, tu cuerpo comienza a reaccionar de acuerdo a como tú lo predispones. Estás predispuesto a algo. Esa predisposición, ojo con el término, predisposición a algo, es el campo de cultivo que necesita todo esto
Todo ese temor para finalmente conducirte a algo súbito, a algo que no necesariamente está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Ojo con esto. Y que triste y lamentablemente nos lleva a desenlaces que no queremos. Pero cuando tú sabes que tienes un propósito, sabes que hay un destino al cual todavía no has llegado y todavía tienes que llegar, y hay una carrera que todavía necesitas finalizar de recorrer, definitivamente, mi querido hermano y hermana, vas a levantar una voz distinta a lo que las imaginaciones mentales, estos argumentos que nos dice Pablo en esta carta, tu cabeza comienza a llenarse de otro pensamiento, te lo explico así, comienza a llenarse de otra idea, y que son pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de vida más no de muerte, pensamientos de victoria más no de derrota. Y eso es lo que tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar palabras de vida. Proverbios dice que la vida y la muerte se encuentran en el poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos quieres comer hoy? Eso es lo que tú tienes que responderte ahora mismo. ¿Quieres beber muerte hoy, comer muerte, oler muerte? Eso vas a hablar. Pero si tú quieres oler vida, hablar vida, mi Cristo está perfumado con perfume de vida. Y ese Jesús es vida. Él es vida. Todo aquel que esté muerto, aunque esté muerto en mí, vivirá. La palabra dice que incluso la muerte está sorbida en victoria. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Argumentos. Y no solamente eso, sino toda altivez. Porque hay un espíritu, algo así de rebelión. Esto tiene que ver con pensamientos rebeldes contrarios a lo que Dios dice. Dios dice esto y este espíritu inmundo, toda esta atmósfera, todo este environment, en inglés una atmósfera, un ambiente, habla otra cosa. Es una guerra de poder, es una guerra de ideas aquí. No es que el poder de Satanás sea igual al de Dios, ojo con esto, sino que es las palabras del infierno, del Hades, de la muerte, hablándote, y la palabra de Dios ya escrita que retumba en tu cabeza. Y Dios te dice, tú tienes la victoria en tus manos. O sea, tú no tienes por qué ir a una guerra a pelear en fuerzas parejas. Tú tienes la victoria en tus manos. Jesús entendió esto. Por eso vamos ahora a la cita que tenemos en el libro de Lucas, capítulo 22. Vaya conmigo rápidamente, Lucas 22. Ayer leímos Mateo 26. Marcos 14, dice básicamente lo mismo. Hicimos una breve exégesis, sacamos algunos puntos. Por ejemplo, 3 puntos, 3 palabras, 3 frases de Cristo que definen al Cristo en el Getsemaní según Mateo y Marcos es: A, entristecido; B, angustiado; C, estaba triste hasta la muerte. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y dijo que estaba angustiado en grande manera. Pero en la cita de Lucas 22, del 43 al 44, esos 2 versículos, lo voy a leer, que los tengo acá, me dice así. Vamos a leer del versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nota esto, o sea, como grandes gotas de sangre era su sudor y caían hasta la tierra. Ahora, en Lucas el evangelista no menciona la angustia, la tristeza, el lado emotivo. Lucas más se enfoca en mencionar, ojo con esto, hechos de facto, como número 1, que mientras él ora en la oración que más cuesta hacer, porque una de las cosas, y esto lo voy a explicar en detalle, que tú tienes que hacer cuando tú, óyeme bien, estás frente a una situación muy tensa y muy difícil, como enfrentando una enfermedad o una crisis financiera
o una crisis matrimonial muy fuerte, en donde tú sientes que todo está perdido y que nada es recuperable, una de las cosas en la que tú tienes que estar definido es en ir a Dios con humildad. El problema es que cuando nuestras emociones se alteran, a veces nosotros vamos al Padre con reclamos y no con humildad. Quiero que tomes nota de eso. No puedes ir al Padre con reclamos y sin humildad. Jesús en ningún momento le dijo: Padre, yo soy un hombre justo, bueno, he hecho tu voluntad, me he esmerado en hacer todo, he soportado a gente de los míos, de los que no son míos, de la gente que me quiere y la gente que me odia, he soportado debilidades, flaquezas, me han tirado de piedras, me han dicho críticas, me han inventado difamaciones. ¿Por qué entonces yo podría o debería ser, no sé, pasar por toda esta tribulación, ¿no? Jesús nunca fue así. Jesús le dijo: si quieres, o sea, ahí está la humanidad de Jesús una vez más expresada en sus palabras. Pasa de mí esta copa. O sea, beber la copa del sacrificio, del martirio, de la pasión, esa copa lo que implicaba era aceptar todo lo que venía escrituralmente profetizado desde antes, después. Imagínate, o sea, esto es algo que hay que verlo con bastante detenimiento, porque era firmar tu propia sentencia de muerte y aceptar: ok, listo, estoy listo, Padre. Y él hace una oración en la que humanamente él esboza una expresión que yo entiendo, y lo dije ayer: no es ningún pecado decir que tienes miedo, no es ningún pecado decir que hay algo que te asusta. Definitivamente no. No puede haber pecado en eso. No podemos caer en el error de decir: no, como que esto mejor me lo callo. Porque estamos en un tiempo en donde Dios quiere hijos que hablen sinceramente. Aprende a hablar sincero con Dios. No caigas en la hipocresía y en esa falsa moral de estar ocultando cosas. Ojo, no a todo el mundo le podemos contar nuestros temores, eso está claro, porque hay cosas que tenemos que filtrar muy cautelosamente. Pero cuando tú vas ante el Padre o vas ante un hombre mayor, una mujer mayor en la fe, que es digna de toda o de gran porcentaje de tu confianza, y tú sabes que tiene una palabra, que algo de Dios te va a transmitir, tú puedes tranquila y libremente decir: mira, tengo miedo, me abordan los miedos. No me refiero a que los estés confiese y confiese, pero decir: la verdad es que dentro de mi corazón siento este temor y necesito oración, necesito que ores por mí, necesito que nos unamos, que seas mi compañero de oración para esto, porque yo necesito. Eso es también importante. Jesús, en cierta forma, querría de que estos tres, tanto Pedro como los hijos de Zebedeo, sean unos bastiones de oración, que estén orando. Por eso cuando Él sale, Él les reclama fuerte: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Por qué Jesús reclama esto? Porque Jesús confió o creía que en estos tres podía tener un apoyo y un respaldo de oración. Él creía en el poder del acuerdo, de la unidad. Esta situación a mí me enseñó lo importante, y esto quiero yo hacer una llamada de atención. A veces uno de los pecados más comunes de nosotros como ministros de Dios, lo voy a decir, es decir que vamos a hacer algo y no lo hacemos, como lo que nos dicen: hermano, le pido oración, por favor, ore por mí, ore por mi mamá, ore por eso. Y nosotros decimos: amén, vamos a orar. Y a veces un WhatsApp y decimos: sí, voy a orar. O un mensaje, vamos a orar. Y no oramos. Me he tomado desde ya hace unos meses, y yo diría que ya hace buen tiempo atrás, no solamente a causa de esta situación que pasamos con mi esposa, sino ya de hace bastantes, digamos así, meses atrás, muy en serio eso de que cuando te digo voy a orar por ti, oro por ti. Por eso cada vez que yo te pido a ti, mándame tus peticiones de oración, créeme que soy serio en esto y créeme que voy a orar. Voy a orar por ti. Voy a orar por tus peticiones. Quiero orar por tus problemas, por tu salud, tu enfermedad, por tu mamá, por lo que tú me pidas.
quiero ser un socio de oración contigo. Creo que Jesús querría eso en Pedro y en Juan y Jacobo. Tal vez en ese momento no lo encontró, y es cierto, no, obviamente no lo encontró, por lo que nos dice la Escritura, pero eso no me dio un ápice su fortaleza. O sea, hay momentos en los cuales uno dice, ora por mí, y esas personas o esa persona no ora por ti. Y si no ora por ti, no tiene por qué ser el fin del mundo, no tiene por qué significar que te abandonó. Tal vez no está en esa sintonía espiritual de decirse, hermano, yo en esto me meto en oración contigo y por ti. Jesús no encontró tal vez un apoyo en ellos, pero con lo que ellos le podían dar, Jesús entendía y soportaba eso y los ayudaba. Mira, aún hasta en eso, Jesús era un líder, era un hombre de una, digámoslo así, era un hombre de una resistencia, una consistencia espiritual madura, era un hombre maduro definitivamente, aún hasta en eso. Y esta narrativa que nos da tanto el libro de Mateo como Marcos nos muestra ese lado de Cristo, el lado humano, el lado, digámoslo así, el lado que te revela a un hombre siendo afligido por este temor, porque la muerte, previa a la muerte, eso trae un temor, un miedo, el cual debemos de aprender a vencer, debemos de aprender a superar. Y no podemos permitirnos el hecho de vivir con eso. Ahora, te voy a dar 3 llaves. 1, 2, 3 llaves que necesito que tú marques y que eso te va a fortalecer poderosamente, ¿no? Y Lucas nos revela, Marcos y Mateo nos revelan el estado y hacen una descripción del estado emocional de Cristo. Lucas te revela hechos de facto, lo dije hace un momento. Versículo 42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Número 1, ora con humildad. Ora con humildad. O sea, tienes que llevar tu oración. Por más que tú quieras plantearte cientos de preguntas, como me dijo un amigo, tengo cientos de preguntas para Dios. Ora con humildad y en vez de plantear todas tus interrogantes, dile, todo esto que viene o que me ha venido, no entiendo por qué. Humanamente no me siento digno de recibir todos estos males porque he procurado en mi vida o en estos años caminando en ti de hacer tu voluntad. Pero nunca permitas, Padre, que se haga mi voluntad, solo la tuya. O sea, la actitud de Jesús. ¿Cuál es tu actitud frente a la prueba? ¿Cuál es tu actitud frente al dolor? ¿Cuál es tu actitud frente al problema, a la marea que viene? ¿Qué actitud manejas? ¿Qué actitud tienes? Mira que Jesús, agotado, cansado, con ese miedo, esa tristeza hasta la muerte, que es algo así como un miedo humano, le dijo aún en ello, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que yo oraba al Padre. No es auspicioso, no es muy alentador, humanamente hablando, ver a tu esposa delicada de salud, tus hijos expuestos a esto, tú mismo también, no es auspicioso, no es gratificante, no es un momento que uno diga, wow, es algo que quiero vivir siempre, que se repita. Veo a algunos hermanos en el Facebook, qué linda la salida que tuvimos, que se repita.
que se repita. No es como tomarte una foto comiendo pues tu desayuno en una cafetería, o comiéndote una pizza, o comiéndote una comida que tanto te agrada en tu restaurante favorito. Tú con tus hijos y tus hijas tomándose un buen selfie. No es una situación linda que digamos, ay, qué bonito, es como la pasamos de bien, la pasamos espectacular. Es algo que siempre quiero que sea y que se repita. Eso es algo que tú no quieres que se repita. Tú no quieres que vuelva a pasar. Pero suele pasar. Suele pasar. Entonces, frente a esta situación, tú no puedes dejar que tu oración, y ojo con esto, tú no puedes dejar que tu oración, o tu actitud, mejor dicho, tu actitud en oración sea abordada, inundada, ojo, por una actitud, digamos así, beligerante. Sé que hay muchas preguntas en tu corazón, pero lo que yo te aconsejo es mantén la humildad en todo ese momento. Mantén la humildad. La oración con humildad fue esta marca que distinguió a Jesús. Él dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad conforme como yo quiero, lo que quiero, en la manera que quiero, sino la tuya. Y esa es la oración tal vez más difícil de hacer. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer es humillarnos ante Dios. Pedro dice, humillaos ante la poderosa mano del Señor, el cual los exaltará cuando fuere tiempo. Dice el mismo apóstol, resistid al diablo, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Uno tiene que aprender a someterse a Dios y esta es la oración de sometimiento. Lo segundo que uno tiene que hacer, en el versículo 43 de Lucas dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Lo que tenemos que aprender es a activar el ministerio de asistencia y de ayuda divina, personificado en ángeles del Señor. Los ángeles del hebreo malak o del griego ángelus son mensajeros, aquellos que traen un mensaje divino, un mensaje a las personas. Ellos son también, a la par de mensajeros, son también ayudadores, ministros que ayudan en toda esta labor, en toda esta guerra, en todo este tiempo. Uno tiene que aprender a confiar en los ángeles y uno tiene que aprender a invocarlos también. Por lo tanto, Jesús, dentro de su oración de sometimiento, activó algo, esa presencia angelical en él. Cuando uno ve la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, uno ve que la primera escena que salta en la película es a Jesús orando agónicamente en Getsemaní y a una persona que personifica pues, a Satanás, al adversario, ¿no? El diablo está por ahí, una serpiente, pero si le hiciéramos justicia al relato del evangelista Lucas, entonces vamos a ver que también había un ángel ahí. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El profeta Daniel tuvo la misma experiencia. Lean ustedes el capítulo 9 y 10 y ustedes van a encontrar ese tipo de manifestaciones que se dieron en el ministerio de Daniel. Ángeles fortaleciéndolo, ángeles trayendo mensaje, ángeles revelándole secretos de una batalla espiritual, de una guerra que ocurría en los aires. El ángel le dijo, el príncipe de Persia se me opuso para traerte la respuesta, porque desde el primer momento en que dispusiste tu corazón a orar, fue contestada y dada respuesta desde arriba para ti. Pero en la travesía de llegar de arriba acá, el príncipe de Persia se me opuso. Y cuando yo regrese, el príncipe de Grecia, se me va a oponer. Imagínate esto, ¿cómo funciona esto en el mundo espiritual? Nosotros tenemos que activar e invocar el ministerio de estos fieles servidores que están al servicio nuestro, ojo con esto, están a nuestro servicio para que ellos puedan traer no solamente un discurso, un mensaje, sino que traigan también la fortaleza. La fortaleza es esa fuerza interior, eso que te blinda, eso que te hace un poco más resistente
a cualquier tipo de circunstancias. En la vida vamos a pasar por circunstancias, amados hermanos y amigos. Y esas circunstancias en las cuales pasamos, debemos de aprender a superarlas, debemos aprender a contender y pelear contra ellas, no a forma de queja, sino en la manera como Dios nos enseña a nosotros. Dice la Biblia que es con acciones de gracias. Dice la Biblia que es invocando y haciendo uso de las armas que Dios nos ha dado. Y no me cabe la menor duda que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, miles de cristianos en todo el mundo han sido asistidos por ministros celestiales que han estado tras ellos. Por lo tanto, actívalos en esta hora. Yo te animo a que en este momento tú ores en tu mente y luego de esto, o mañana en tu tiempo de oración, activa a estos seres celestiales que tienen para ti un tiempo de fortaleza, tienen un tiempo de ministración. Ha sucedido a lo largo de toda la Escritura y en muchos pasajes de la historia, miles de creyentes, ministros y no ministros, han tenido experiencias tremendas con estos ángeles y ellos están a disposición de nosotros. Ellos están enteramente a nuestro servicio. Por lo tanto, vamos a trabajar con ellos. Y lo tercero que me llama la atención, dice en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Esto es una forma, digamos así, de decirte que no estaba decidido a cortar este tiempo hasta que él no viese una respuesta. La oración que prevalece es la oración que está determinada a conseguir la respuesta o morir en el intento. Pero voy a repetir. La oración que prevalece es la oración que es aquella en la cual estás dispuesto a conseguir tu respuesta, tu victoria, o a morir en el intento. Diciéndolo un poco metafóricamente, ¿no? No hablo que literalmente te vas a morir, pero me refiero a que estás dispuesto a estar el tiempo que sea de rodillas para lograr que todas las promesas de Dios, promesas de victoria, de vida, de salud, de bendición, se hagan reales en tu cuerpo, en tu vida. Muchos cristianos y muchos buenos hombres y mujeres de Dios se preguntan, pero ¿por qué Dios a mí no me da lo que veo que le da a otro? He escuchado a tal predicador o aquella que testifican cómo Dios habló, les envió, vino un ángel, se manifestó, les vino bendición. ¿Por qué a mí no me lo da? Y la diferencia no está en que Dios quiera más a aquella persona que a mí. La diferencia está en que ellos han estado dispuestos a pelear en oración, a interceder y a permanecer en ese tiempo de clamor hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que yo quiero que lo tengas claro. Debes aprender a orar intensamente. La Escritura nos muestra que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Imagínate, el sudor caía al punto que era como sangre que caía en tierra. Jesús roció su sangre. Uno de los momentos en los cuales el Cristo vertió sangre en la tierra fue aquí en Getsemaní. Y cuando Él vierte sangre en ese huerto, Él está sellando un pacto, porque esa sangre, amados hermanos, esa sangre es la que limpia al hombre de su pecado y redime la tierra de su maldición. Yo quiero que notes esto. La sangre de Cristo rociada, según algunos estudiosos, la sangre de Cristo rociada se dio en 9 ocasiones, si no me equivoco, diferentes y distintas. Y de esto podríamos más adelante hacer un estudio. Si ustedes me lo piden ahí en los comentarios, podríamos planificar el hacer un estudio acerca del poder de la sangre de Jesucristo y cómo la sangre preciosa
derramada en la cruz, derramada, te voy a dar un dato que espero te haga pensar y te llegue a investigar, derramada también en el momento, por primera vez, en el momento de su circuncisión y derramada en el Getsemaní. O sea, hubieron episodios y momentos en la vida de Cristo que Él vertió sangre en tierra, así sea una sola gota. La sangre de Jesús era poderosa para limpiar al hombre del pecado y redimir a la tierra de su maldición. Por lo tanto, este es un momento en el cual tenemos un Cristo con una actitud de humildad, dispuesto a hacer lo que Dios quería que se haga. Vimos un Cristo activando presencia angelical y vimos un Cristo decidido a orar intensamente y no cortar esto hasta que Dios no le dé la victoria sobre qué, la victoria sobre sus angustias y sus miedos más terribles. La muerte es como una sombra. Esa sensación, ese temor a la muerte es como una sombra. El Salmo 23, maravilloso salmo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Nota esto, que aunque camines en valle de sombra, mira lo que David está diciendo. Él habla de un valle de sombra y de muerte. Y el versículo que hemos leído de los Salmos está a tono con algo con algo que se escribe en el libro de Job. Yo quiero llevarte a Job capítulo 38, versículo 17 en adelante hasta el 20, hasta el 19 o 20. Y quiero que por favor me sigas. Dice Dios hablándole a Job. En ese momento está Dios hablándole a Job y haciéndole preguntas que Job de respuestas tenía prácticamente ninguna. Dios le dice en el versículo 17, te han sido descubiertas, nota, las puertas de la muerte, lo que sigue es más interesante, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Quiero quedarme en ese versículo 17, es interesante. Mira esto, Dios le está preguntando a Job y le dice, ¿conoces cuáles son las puertas de la muerte? Y has visto también las puertas de la sombra de la muerte. David hablaba de caminar en valle de sombra y de muerte. Dios le dice a Job, si él conoce las puertas no solamente de la muerte, sino de la sombra de la muerte. Esto es poderoso, porque esto te está revelando una realidad espiritual. Jesús, por eso yo digo acá, voy a hacer una aclaración. Yo digo acá, son dos cosas que aunque están muy interconectadas, muy ligadas o relacionadas, son cosas distintas. Repito, y lo vengo diciendo desde ayer, la muerte es la experiencia que, el acontecimiento que sucede en el ser humano que permite el traslado de este mundo, de esta tierra de vivientes, al más allá. Simplemente, como digamos así, es un puente de traslado, traspaso. Pero no tiene ese poder o esa envergadura, ese sinónimo de perdición en el creyente, porque el creyente ha vencido la muerte por medio de la sangre de Jesús. Pero aquí Dios, aquí ya no es David hablando, aquí es Dios hablándole a Job y diciendo, ¿tú has visto acaso las puertas de la sombra de muerte?
Amados, muchos creen que David escribió continuo, con elegancia y con mucha prosa y verso los salmos, y que los salmos davídicos son alegorías y muchas veces metáforas. Pero cuando David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, de sombra de muerte, dice. El Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, nota esto, de sombra de muerte, esto está a tono con lo que Dios le pregunta a Job. No sé si alguna vez habías tratado de entender estos dos pasajes que tienen un paralelismo básicamente en que tenemos a Dios aquí revelándonos a nosotros que existe una sombra de muerte, y a Job le dice, si conoces las puertas de la sombra de muerte. Quiero que esto notes, lo apuntes. Voy a seguir leyendo el 18 y el 19. ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino? A la habitación de la luz. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? O sea, que hay un lugar de tinieblas. David en los Salmos, y así como jóvenes en su libro, nos están hablando de aspectos interesantes del mundo espiritual que nosotros como creyentes tenemos que conocer. ¿Y cómo opera esto? Lo he venido hablando ya en toda esta transmisión, en todo este día de estudio. La sombra de muerte es aquello que se ciñe sobre la persona, sobre un individuo, y lo lleva a un estado de esclavitud, de opresión, de subyugación. Y eso te puede tener esclavo toda tu vida. No solamente cuando eres viejo o anciano. Hay niños que viven apresados por esa sombra. Hay mujeres que viven bajo esa sombra. El mismo David dice en uno de sus salmos más famosos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, tienes razón, está en el Salmo 91. Habla de la sombra del Omnipotente. Es esa la sombra bajo la cual yo quiero estar. No bajo la sombra de la muerte. Son cosas distintas que David está revelando. David no escribió un libro poético meramente, y aunque el género literario en el cual está escrito los Salmos de David es de un estilo poético, el contenido que está ahí metido es profético, es revelador, es relevante, es poderoso. David conoció lo que era vivir bajo esa sombra de muerte. Tuvo toda una vida cargada de problemas. Se cree que fue, como quien dice, menospreciado por su padre. Se dice que es resultado de una relación ilícita. Muchos estudiosos de la Biblia creen que eso fue David. Cuando él declara en Salmos, porque en pecado me concibió mi madre. No puede haber pecado en una mujer que está correctamente casada con un hombre y que concibe de él y da a luz un hijo. No puede haber crimen, ni pecado, ni mal en ello. Pero David confiesa que su madre lo concibe en pecado. Otra cosa más, David, para llegar al trono, tuvo que pasar primero por el anonimato, estar detrás de la majada, cuidaba ovejas de su padre, no era como que el predilecto de él. Y finalmente tuvo que sufrir el hecho de la persecución. Un rey endemoniado como Saúl, que lo tuvo como que, vamos a decirlo así, en la mira. Los celos de Saúl, estaba ya Saúl atormentado por un mal espíritu, lo llevaron a que en más de una ocasión
Saúl casi logra matarlo a David. Imagínate todo eso, ¿no? O sea, tener que pasar por todas esas circunstancias y tener que huir de la muerte en muchas ocasiones. Estuvo en medio de filisteos, estuvo en medio de enemigos, estuvo en una cueva refugiado, estuvo prófugo, fugitivo, perseguido por el rey Saúl, etcétera, y etcétera. Y cuando fue rey tenía guerras que libraba contra ejércitos. En fin, mis amados que me están escuchando en esta hora, tenemos a un hombre que sabe de lo que está hablando. Un antecesor del mismo Cristo. Recordamos que Jesús es la raíz de David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Y lo que Job nos muestra acá es poderoso. Por lo tanto, no es solamente la muerte en sí ha sido vencida. La sombra de muerte, que el libro de Hebreos le llama el temor a la muerte, porque básicamente esa sombra lo que genera es un temor, un terror, es lo que usted y yo debemos de aprender a vencer. Son cosas diferentes. Cuando yo enseño cosas como esta, algunas personas me dicen, pero pastor, la Biblia dice de por sí que nosotros hemos vencido la muerte. Sí, yo también creo lo mismo, pero conozco a miles de creyentes, incluidos pastores, que no han logrado vencer todavía ese temor a la muerte y zafarse de esa sombra. Y esta clase trata básicamente de eso, porque ¿cuándo fue que Jesús se liberó de esta sombra? ¿Cuándo fue que Jesús logró vencer sus temores humanos, temores de hombre, válidos en un hombre, válidos en una persona? Fue en el Getsemaní, haciendo 3 cosas sencillas. Número 1, caminó con humildad, se presentó ante él con humildad, ante Dios, su Padre. 2, activó el ministerio angelical, porque en esto hay un secreto revelado, muy poderoso. La impartición de ángeles que vienen a bendecir, a impartir de algo a tu vida, puede llevarte a ti, puede dimensionarte, ojo con esto, puede dimensionarte para cosas poderosas, para cosas grandes, y puede hacer que comiences a ver el flagelo del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de la crisis, con otra perspectiva. Y tercero, oro intensamente. Aprende a orar intensamente. Aprende a clamar. Aprende a estar resuelto a no pararte hasta no ver de rodillas ahí la victoria de Dios en tu vida. Cristo ha ganado todo lo demás. Su sacrificio es más que suficiente. En la cruz todo fue consumado. Pero en el Getsemaní, en los días de su pasión, en los momentos de su pasión, nuestro buen Jesús peleó una batalla muy cruenta en ese tiempo de 3 horas en el Getsemaní, en donde bregó hasta el final y en donde se levantó victorioso. Luego la historia nos muestra que Jesús fue flagelado, que Jesús fue torturado, Jesús fue maltratado, pero pudo resistir todo eso en carne y en cuerpo porque había vencido a sus miedos y a sus temores en el Getsemaní. Por eso que el Getsemaní representa para mí uno de los lugares de mayor victoria y no de derrota. Pero vemos un hombre que expresa sus miedos. Y termino con esto. Yo no sé si tus miedos te están cercando, pero lo que sí sé y tengo claro, es que si Jesús venció, te ha mostrado el camino, te ha dado las llaves para que tú declares victoria y tú venzas, salgas de esa sombra y vivas en victoria. No solamente cuando la enfermedad toque tu puerta, sino también cuando venga la crisis económica o cuando hay algún problema. Serás de aquellos que podrán levantarse y decir, yo he vencido junto con Cristo y junto a Él estoy sentado en lugares celestiales. Quiero en esta mañana, ya terminando este día, orar por ti.
Vamos, conéctate. No sin antes terminar saludando a los hermanos que se han conectado. Bendigo la vida de todos los que se conectan. Y tengo algunos nombres, la familia Navarro Basigalupos conectados siempre. Les mando un abrazo a todos. Siempre tengo conectado también a mi suegra y a su esposo, el pastor Eladio Niño, y mi suegra Julia Huerta. También desde aquí un grande abrazo, los quiero mucho. Espero que esta palabra esté ayudando y sembrando principios eternos de vida. También los hermanos, está siempre conectada la pastora Rosa Acevedo y otros pastores de la iglesia. La pastora Melissa Bazán, los hermanos de La Molina, de nuestra iglesia en La Molina, de nuestra misión, nuestra iglesia allá en Trujillo, en Chiclayo, Lambayeque, mis amados hermanos, esa familia linda de Uchupe, Valenzuela, desde Cusco. Bueno, son tantos nombres. Los bendigo a todos. Estoy agradecido de que puedan acompañarme. Espero que el desayuno haya estado bueno. Vamos a orar ahora. Cierra tus ojos, extiende tus manos al dispositivo y vamos a hacer una oración con declaraciones de victoria, porque eso es lo que nuestro Cristo ha ganado para nosotros. Así que conéctate ahorita porque vamos a orar. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta mañana, ya en este fin de semana, y al terminar este tiempo de estudio, este tiempo de escudriñar tu palabra, hemos entendido, Padre Omnipotente, la grandeza, el poderío, Señor, de estas armas que tú nos has dado. Estas armas de fe, estas armas que están enseñadas en la misma palabra, que nos hacen, Señor, oh Dios, Padre Omnipotente, invencible frente a las tinieblas. En el nombre de Jesús, yo oro con mis hermanos y activo en esta hora una palabra de fe, una palabra y un manto de oración en sus vidas, una actitud de humildad, y activamos el ministerio angelical en cada uno de mis hermanos y hermanas, en esas preciosas amas de casa que están conectadas ahora, en estos ministros de Dios, que han estado atravesando valles de lágrimas, valles de sombra y de muerte, como dijo David, pero están en victoria. En el nombre de Jesús yo revoco el poder de la enfermedad del COVID-19, el coronavirus. Revoco toda forma de ataque. Que esas cargas virales en los cuerpos sean reducidos a cenizas. Padre, declaro vida y salud. Hablo vida en esos cuerpos, reprendo la enfermedad y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y bendigo a cada hermano, a mis consiervos en el Señor, pastores que están conectados. Declaro una palabra de sanidad, de fortaleza, en el nombre de Jesús. Yo ordeno que esos pulmones, esas vías respiratorias, los bronquios, que el corazón sea sanado, que todo órgano que haya sido tocado residualmente por este COVID-19 sea sanado, cada órgano, cada miembro interno, externo del cuerpo sea sanado. En el nombre de Jesús se restituya la salud en los hijos. Gracias, Señor. Gracias. Decláralo, hecho está. Amén. La próxima semana vamos a tener tremendas enseñanzas que voy a estar publicando el tema, los días, la hora, y me agradaría que tú invites a 10, 20, 30 o 50 o 100. Invítalos. Este horario de las 8:30 de la mañana es un horario que estamos reservando. Sé, y repito, sé que para algunos es, algunos dicen pastor, pero algunos recién nos levantamos. Bueno, levántese más temprano. Levántese más temprano. Es mejor que usted se levante temprano. La Biblia dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, ¿no? Vamos a tomar literalmente esa expresión. Y también quiero decirles, estoy trabajando fuerte todo el proyecto de grabación, todo el proyecto de desarrollo de mi programa. Tengo 2 programas que estoy trabajando en lo que es la producción, pero uno ya está encaminado, uno ya estamos haciendo las pruebas, las primeras grabaciones, y que es el programa que es un programa de opinión, Biblia y realidad. El programa se llama Perspectivas con este servidor. Y el otro programa, Tu Mejor Día, que también va a estar saliendo al aire.
Es un programa más de enfoques bíblicos, más de enfoques de disertación, pero que también vamos a tener algunos invitados. Perspectiva, en cambio, es un programa en el cual abordo temas de la realidad, de la política nacional, la realidad nacional, temas puntuales que se están dando. Y te invito a vernos. Entérate de más en nuestras redes sociales, donde tú veas a Jorge Acevedo como pastor, porque por ahí creo que hay un homónimo mío que tiene ahí algunas páginas, que creo que es un pastor. Y también no falta quien compra el sitio con un nombre y pone barbaridades, que mejor no vale ni mencionar. Pero yo quiero, por favor, que tú te mantengas conectado a las redes sociales y pronto vamos a estar reactivando nuestro sitio oficial, que ha sido y será nuevamente www.jorgeacevedo.org. Eso está trabajándose, así que vamos a estar anunciando ya la fecha de relanzamiento de nuestro sitio web oficial de nuestro ministerio. A todos los hermanos un abrazo, cuídense mucho, pásenla bien, sean prudentes, sin que esto signifique que que nos llenemos de cobardía. Y seamos valientes, sin que eso signifique que caigamos en la insensatez y en la temerariedad. Mantengamos un equilibrio, pero sabiendo que de todas y en todas está Dios, que nos ayuda y nos saca de problemas. Cuídense mucho, que les vaya bien, buen día.